Hola, reciban un cordial saludo de Unifante Nopalco. Hoy vamos a ver y hablar acerca de la paz en medio de la tormenta, basado en Mateo 8 del 23 al 27. La palabra de Dios dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Verdaderamente, la paz es una bendición maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que nos da. Pero esa paz se vuelve real para darnos fe y esperanza cuando estamos pasando en medio de las tormentas de nuestra vida, o tempestades, de enfermedades, de economía, de soledad, de infidelidad, de problemas en el matrimonio, de problemas diversos en la vida que uno tiene. Por eso podemos ver aquí en este texto, donde hemos hablado y hemos leído acerca de la gran tempestad que azotó esa barca. Primeramente leímos que Jesucristo, nuestro Señor, subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y entonces sobrevino una tormenta fuerte, donde los vientos empujaban la barca, chocaban contra la barca tremendamente. Las olas eran olas grandes que azotaban la barca, que lo movían, que el agua se empezaba a meter en esa barca. Esa gran tormenta que azotó la barca. Y por medio de esta historia vamos a tomar lecciones muy importantes para nuestra vida, para que podamos nosotros tener paz en medio de la tormenta. Que cada vez que nosotros pasemos por problemas, por situaciones difíciles, y que nosotros cada día que enfrentemos ese tipo de problemas, Dios nos pueda dar esa paz que solamente Él puede dar. ¿Cuáles son estas lecciones que vamos a ver el día de hoy? El primer punto es: sigue a Jesús y haz su voluntad. Esto te dará paz. En el versículo 23 la palabra de Dios dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entró a la barca, en la barca. Y vemos que dice la palabra de Dios que le siguieron sus discípulos. No fueron ellos que tomaron esa decisión para subirse a la barca, sino que ellos siguieron a nuestro Señor Jesucristo. No fueron ellos los que tuvieron esa decisión de subirse, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Él iba tomando las decisiones de subirse a la barca, y Él siempre toma las decisiones de tu vida. Y esto nos enseña que Jesucristo te da la paz en nuestros corazones. Cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando dejamos de que Él sea el quien nos guíe, cuando dejamos que Cristo sea nuestra fortaleza, seguir o obedecer la voluntad del Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultades. Eso no significa. Pero sí va a ser una garantía de paz y de protección en las dificultades. Tú y yo, cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la paz. Jesucristo nos lo dijo en Juan 14:27. En Juan 14:27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que el mundo ofrece es una paz momentánea. Es una paz que depende totalmente de otras personas o de cosas materiales. No es una paz entera, íntegra. No es una paz que perdure, sino es una paz que es ficticia. Muchos piensan que el tener coches, el tener terrenos, el tener dinero, riquezas, eso es lo que nos da la paz. Es una mentira. Eso nos da más preocupaciones. Pero aquí vemos cómo Él vino con la paz de Dios. Es una paz que es firme, es una paz que es estable y que no está atada a las personas y tampoco está atada a este mundo. Esta paz se encuentra anclada dentro de sus mandamientos. Por naturaleza del ser humano, no busca a Dios, sino que se extravía en el pecado y a consecuencias del pecado no conocen el camino de la paz. En Romanos 3:17, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Dice, y no conocieron el camino de la paz. Y no conocieron un camino de paz. Pero entonces, ¿cómo llegamos a tener paz? No es algo que recibimos automáticamente. Esta paz, pues, forma parte con Cristo. Si tienes a Cristo, vas a tener esa paz. Y cada vez que prestamos atención a los mandamientos de Dios, o sea, su palabra, es cuando obtenemos la paz. Su palabra lo dice. Hay varios pasajes que refuerzan esto lo que le estoy diciendo. El primer pasaje que vamos a ver está en Isaías 48:18. Isaías 48:18 dice lo siguiente: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí vemos que si nosotros hubiéramos atendido a los mandamientos de Dios, nuestra paz sería como un río sin fin, que cada día tenemos esa paz, que cada momento obtenemos esa paz en Dios. También nos habla el Salmo 119, versículo 165, la palabra de Dios dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo, los que tienen y los que aman la ley de Dios. También en Juan 16:33 nos habla acerca de esto. ¿Qué es lo que nos dice Juan 16:33? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son las que te están diciendo que todas estas cosas que Dios nos ha hablado es para que tú tengas paz. Pero también nos recuerdan que vamos a tener aflicciones, pero que debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido al mundo. El punto 2 que hoy queremos ver es: cuando estés en la tempestad, Jesús calma. Jesús las calma y nos da paz. En Mateo, versículo 24 al 25,
La palabra de Dios dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y el texto nos lo dice, que hubo una gran tempestad que se levantó y que comenzó a azotar la barca donde estaban o donde iban los discípulos. Varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, pues eran pescadores. Ellos no tomaron o no confiaron en su experiencia como pescadores. Ellos no trataron de enfrentar solos la dificultad, sino que ellos tomaron la decisión de enfrentar esa dificultad con Cristo. Los discípulos no hicieron locuras, no agarraron ni troncos para, por si la barca se hundía, para flotar, agarraron madera o algo así. No, ellos no hicieron nada de eso. Ellos no trataron de regresar o de decir, ¿sabes qué? Vámonos a regresarnos. Ellos no comenzaron a echarle la culpa por haberse subido a la barca. Ellos no dijeron, tú tuviste la culpa porque tú me aconsejaste seguir a Jesús. No comenzaron a murmurar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tomaron la decisión más sabia en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, que fue la de buscar a Jesús y confiar que Él tenía la solución. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es ir y buscar a Jesús con un corazón sincero, sabiendo que Jesús tiene la solución para nuestros problemas, para nuestras dificultades. Tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado tampoco, no está ni angustiado en momentos de la tempestad. Si estamos pasando por esos momentos de aflicción, tú y yo tenemos que buscarlo a Él y aferrarnos a Él. No hagamos locuras. No confiemos en nuestra propia capacidad. No pensemos en rendirnos, porque muchas personas se rinden fácilmente. No, sigamos caminando, sigamos confiando en Dios, no renuncies. Tenemos que ir con fe a Jesús y confiar que Él lo hará, ya que para Él nada es imposible. El tercer punto, no permitas que la tempestad tome el control de tu corazón. No permitas que la tempestad tome el control de tu corazón. En Mateo 8:26, la palabra de Dios dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, que hizo una gran calma, una gran quietud, hubo paz. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos le despertaron? ¿Qué fue? ¿Acaso fue las olas tan grandes que estaban azotando contra la barca? ¿Acaso fue el fuerte viento que azotaba la barca? ¿O acaso fue también que el agua se estaba metiendo en la barca? No. Lo primero que Jesús vio fue el temor en el corazón de sus discípulos. Eso fue lo primero que Él vio. La fe se había transformado en miedo, en temor. Ya la tempestad había penetrado en lo más profundo de su corazón de ellos. Esas
cosas pasan cuando el temor dejamos que entre y gobierne nuestro corazón. Por eso, las primeras palabras que Jesús dijo no fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras que Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Esa frase es para hacerlos reaccionar. Él estaba diciendo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Si yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué tienen temor si juntos vamos en la barca? Este día el Señor quiere ponernos paz, primeramente en nuestros corazones, ante el temor, ante la angustia de lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Aunque la tempestad esté golpeando nuestras vidas, no debemos de permitir que nuestro temor supere nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Las tempestades se levantan en contra nuestra, pero cuando se levanta nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que cualquier tempestad. Recuerda, si Cristo está contigo, no hay nada imposible que Él no pueda hacer para darte esa paz que tú requieres. Que Dios te bendiga.